por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Hebreos 7:2. Tema día 9, el incensario. Tema día 9, el incensario. Por cierto, recordar el santuario debe ser un escenario tan especial para todos nosotros. Fíjense ustedes que cuando el sacerdote ofrecía el incienso, el pueblo estaba compungido por lo que iba a acontecer. Cuando el Dios Todopoderoso aceptaba aquel incienso, se levantaba un humo y el pueblo estaba sumamente agradecido porque Dios había recibido esas oraciones como una ofrenda grata para él. Quiere decir hoy que el incensario y el incienso es el símbolo de la intercesión de Cristo por nosotros. Los invito a orar para recorrer en el tiempo y a través de la palabra de Dios lo que el Señor quiere decirnos a todos. Oremos. Padre, nos acercamos a ti y pedimos que ese incensario se una con los méritos de Cristo Jesús y puedas oír nuestras oraciones, porque lo necesitamos, y permitas que tu Santo Espíritu nos acompañe en el correr de tu palabra y sentir tu presencia, sentir su ayuda y la dirección de nuestro Dios en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Siempre quiero estar, pues lo que necesito siempre encuentro junto a ti. Quiero caminar junto a ti, Señor. Y al sentir tu abrazo, Dios, siento tu amor por mí. Eres mi Señor, creo solo en ti. Vida
Lo que Dios ha hecho realmente es algo maravilloso. Los sacerdotes, al tomar el incensario, tenían ellos el privilegio de llevar los deseos y alcanzar a nuestro Dios todas aquellas peticiones. Cristo, como nuestro mediador, está a la mano derecha del Padre. Él nos toma a cada uno de nosotros como a sus hijos. Y cada oración que llega a Él, el Señor los mezcla con sus méritos en el incensario de Él. Y al mezclarlo, porque Él es nuestro intercesor, ejecuta la obra que el Padre había señalado que se haga, sosteniendo delante de Dios el incensario que contiene los méritos de Jesús. Cuando tú le clamas a Él, el Señor se presenta con tus peticiones. ¿Puede usted imaginarse el Padre mirando su condición, su situación? Y el Padre, por amor a Jesús, al ver aquel rostro, aquellas heridas, perdona nuestros pecados. Dice la palabra de Dios, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Hebreos capítulo 7, el verso 25. Dice Él que vive, ¿para quiénes? Para todos aquellos que se acercan a Él. El Señor nunca te va a negar. Él siempre te aceptará. Pero el medio para acercarse a Jesús y al Padre es la oración. Es llegar a ese incensario para que Jesús convierta con sus méritos su gracia y llevarnos ante el Padre. El Señor es honrado cuando confiamos en Él. Le llevamos todas nuestras luchas y que Él pueda recibir esas pruebas, esas luchas que tenemos para alcanzar la gracia de Cristo. ¿Qué hizo entonces el Padre? El Padre ha puesto en su altar un abogado vestido de nuestra naturaleza, como nuestro intercesor. Es uno como nosotros. Como nuestro intercesor es llevarnos todos los días, todas las veces que tú te acerques a Él, las veces que tú sientas la necesidad de Él. Él está a la par del Padre. Cuando nosotros estamos allí en nuestras luchas, en nuestras angustias, el Señor nos dice, venid a mí. La invitación es evidente para nosotros. Job estaba pasando los momentos muy difíciles y él dijo estas palabras que deben de llenarnos a todos nosotros de gran inspiración. Mi intercesor es mi amigo mientras vierto mis lágrimas ante Dios. Job capítulos 16, el verso 20. Es interesante cómo Job lo llama. Él es mi amigo. Él es el que intercede mientras yo estoy llorando, mientras estoy luchando. Cristo es nuestro eslabón que une a Dios con el hombre. Es el que nos acerca, es aquel que está pendiente de sus hijos y nos lleva al Padre. Dice, nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Romanos capítulo 5, el verso 11.
amigo y hermano, ¿cuántas veces te has sentido oprimido y triste? Dice la palabra que Él nos ha reconciliado, que Él está dispuesto para trabajar e interceder por nosotros. Tu oración, las alabanzas, tu confesión, la reunión del pueblo de Dios asciende como sacrificio al santuario celestial. Cuando tú estás unido a Cristo, cuando tú estás tan cerca de Él, por medio de la oración, tus alabanzas son grato olor para nuestro Dios. Dice la palabra del Señor, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos capítulos 4, el verso 15 y 16. Nos da la idea, la palabra de Dios, de que Él llevó la humanidad, llevó las tentaciones, llevó aquellas cargas difíciles, pero Él soportó. ¿Pero cómo las hizo? Por medio de la oración. ¿Recuerdan ustedes que Jesús se levantaba todas las mañanas para orar? Porque Él necesitaba de su Padre. La única manera de alcanzar la victoria era por medio de la oración. Dice también nuestro Dios que cuando nuestras oraciones llegan, se puede ver aquel incienso de nuestras oraciones mezcladas con los méritos de Cristo. Y esas oraciones son aceptadas por el Padre. Qué extraordinaria labor de Jesús. De manera que todos nosotros tenemos que estar tan cerca de Él, porque Dios no está limitado, sino nuestro Dios está dispuesto infinitamente. Las veces que tú quieras acercarte, Él estará atento a tu petición. La razón de haber puesto un altar es para que nuestro abogado, revestido de su naturaleza humana, pueda acercarnos al Padre. ¿Quién es el que condenará? Dice Cristo, es el que murió, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Romanos capítulos 8, el verso 34. Pablo procura animarnos y procura animar a la iglesia, y que todos sus hijos hayan logrado comprender de que el problema tiene respuestas, que las fuerzas que necesitamos son las fuerzas del infinito. Por tal razón, el Hijo de Dios se acerca al propiciatorio, se convierte en nuestro abogado, en nuestro intercesor. Cristo, como nuestro abogado, lo toma todas nuestras luchas como de Él. Él suplica ante el Padre como su propia condición, lo presenta como el deseo de Él ante el Padre. No hay razón para decir que mis pecados no tienen perdón. No hay razón para decir que Dios está lejos de nosotros. Juan capítulo 6, el verso 37 dice: al que a mí viene, no le echo fuera. ¿No creen esto que es un llamado? El que a mí viene, no le echo fuera. Si tú tocas la puerta del santuario, Jesús te espera. Él está tan dispuesto para interceder por ti en tu favor. El Padre abre los tesoros de su gracia para que nos apropiemos y disfrutemos de Él.
Cristo nos dice, pedid en mi nombre. Pero, ¿por qué lo dice esto? Porque el mismo Padre ama a Jesús. Y como Jesús es amado por el Padre, entonces nosotros tenemos el derecho de ser amados por el Padre. Porque Jesús dio su vida por nosotros. Hay algo interesante en nuestra vida que debe de ocurrir. Cristo nos dice, usad mi nombre en todas vuestras oraciones, en todo lo que ustedes necesiten. Usen mi nombre. ¿Por qué? Porque Él dice, pedid y recibiréis, que vuestro gozo sea cumplido. Juan capítulo 16, el verso 24. Pedir en el nombre de Jesús al Padre es un beneficio maravilloso. No hay duda que nuestra vida diaria tiene grandes retos. Pero el Señor al mismo tiempo nos dice, pedid y se os dará, porque todo aquel que pide, recibe. Mateo capítulo 7, el verso 7 y 8. Dice que también al pedir, pidamos para que el Señor haga en el tiempo la respuesta a nuestras peticiones. Me llamó la atención la experiencia de Zacarías y quiero compartir con ustedes. Dice, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó por sorteo ofrecer el incienso en el santuario del Señor a Zacarías. Y él estaba allí en el santuario. Él estaba orando a Dios durante mucho tiempo. La pareja no podía tener hijos, pero él estaba orando. Y la oración de él tuvo una respuesta inmediata. El ángel del Señor estaba, dice, al lado del incensario. ¿Y qué estaba ocurriendo? Zacarías estaba dentro del santuario, pero me llama la atención en el versículo 10. Dice, y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Esto es interesante. Mientras Zacarías estaba oficiando, orando en el interior del santuario, el pueblo estaba orando, estaba también suplicando a Dios. Eso mismo ocurría con el pueblo de Israel. Mientras el sumo sacerdote intercedía, todo el pueblo, las 12 tribus, estaban orando, reconociendo sus pecados, aceptando su condición para recibir la gracia de Dios. Para nosotros, para ti, estimado amigo y hermano, cuando el pueblo ora, cuando la iglesia se pone en una relación fervorosa de pedir a Dios, ¿saben qué ocurre? Ocurre lo que a Pedro le aconteció. Dice Hechos capítulo 12, que Pedro estaba en la cárcel. Es probable que él estaba un poco apenado, pero sentía gozo. Él estaba con alabanzas, él estaba dispuesto para sacrificarse por Cristo. La iglesia estaba orando por él. La iglesia estaba unida, intercediendo por Pedro. Mientras esas oraciones llegaban al trono de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo podía dejar sin respuestas a la oración de su iglesia, de su pueblo? La palabra de Dios registra que un ángel del Señor llegó donde estaba Pedro. Y Pedro fue sacado de la cárcel. Mientras el pueblo estaba orando,
Pedro salió de la cárcel, estaba libre porque las oraciones de la iglesia habían sido respondidas. Y Pedro llegó donde su iglesia, donde sus hermanos estaban orando. Y nadie podía creer. Zacarías no podía creer el milagro que estaba aconteciendo con su esposa. Pero el ángel le había dado un mensaje. El ángel estaba tocando las puertas de Pedro. Y Pedro fue liberado. Cristo siempre estará atento a la oración de sus hijos, a la oración de la iglesia. Quiero decirles, apreciados amigos y hermanos, nuestro Señor estará siempre atento cuando la iglesia se une para orar. Mientras la iglesia esté orando, mientras usted organiza el grupo de oración, ocurrirán milagros. Esos milagros no tienen explicación. Solo podemos aceptar porque Él ha hecho una obra extraordinaria, porque ha respondido toda oración. ¿Está dispuesto usted para orar como iglesia? ¿Está usted dispuesto para decirle a Dios: Señor, gracias, porque tú eres nuestro abogado, que con tus méritos puedes a este pecador llevar ante el Padre y aceptar toda oración? ¿Está dispuesto? ¿Quiere tener una experiencia con Jesús? Le invito a hacer esta oración. ¿Me acompaña? Oremos juntos. Padre, qué privilegio el nuestro de que Jesús esté intercediendo por nosotros. Qué privilegio cuando la iglesia está unida en oración, cuando todos nosotros oramos, participamos en unidad. Dios hará grandes milagros. Dios tomó a Pedro para seguir predicando tu palabra. Nosotros queremos también con tu ayuda cumplir la misión que Jesús nos encomendó. Te ruego que escuches nuestras oraciones, allí donde están tus hijos acompañándome. Ten piedad, conforme a tu gracia y tu misericordia, y por amor a Jesús, perdona nuestros pecados. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Diez días de oración 2018. El sumo sacerdote. El sumo sacerdote.